tenemos para hoy? Para hoy tenemos un testimonio de conversión que se dio hace cierto tiempo atrás entre dos pastores pentecostales, marido y mujer. Ustedes lo tienen ahí en pantalla, marido y mujer. Él se llama Drake McAllister. Él fue pastor pentecostal durante 13 años. Durante 13 años. En 2004, aproximadamente, él y su esposa se convierten al catolicismo tras muchos años de estudio, de reflexión, de un camino de humildad. Él renuncia a su ministerio pentecostal y trabajó por un tiempo como vendedor. Se puso a vender autos. Luego inició estudios avanzados en teología en una universidad franciscana y fue ordenado como ministro. ¿Mm? Como ministro con una dispensa especial. ¿Sí? Ella se llama Crystal. Se llama Crystal. Crystal fue junto a él pastora. Esto muchos protestantes no van a estar de acuerdo con esto de pastora mujer, muchos no van a estar de acuerdo. Y compartieron ese trabajo eclesiástico durante muchos años. Ella también se convierte al catolicismo junto con su esposo y lo acompañó hasta ahora. ¿Sí? Hasta ahora. Así que, sin más, vamos a arrancar con este hermoso testimonio y vamos a escuchar a ver qué tenemos para aprender el día de hoy. Sin más, vamos a escuchar. Sí. El viaje comienza, diría yo, en Seattle, Washington, cuando el Señor nos llevó allí, a Seattle, para establecer una nueva congregación Foursquare. Así que yo era pastor Foursquare. Foursquare, la mayoría de la gente no sabe qué es Foursquare. ¿No es ese el juego que juegas en el patio de recreo? En realidad es pentecostal, en su teología, así que es similar a la Asamblea de Dios y ese tipo de grupos, denominacionalmente, estructuralmente y doctrinalmente. Y yo crecí en Foursquare. Mi esposa creció como episcopal. Hice hasta la secundaria. Luego ella entró a Foursquare, porque era la única iglesia en el pueblo que tenía un grupo de jóvenes, ya que vivía en un pueblo pequeño. Así que ambos crecimos en familias sólidas, amábamos al Señor y realmente nos transmitieron la fe de una manera viva. Así que entré al ministerio pastoral dentro de Foursquare, lo que eventualmente nos llevó a Seattle, Washington, para establecer una nueva iglesia Foursquare en una zona del distrito universitario donde no había ninguna. Y fue cuando llegamos a Seattle que un día encendí la radio y estaba buscando en el dial, ya que ahora estaba en la gran ciudad, y pensé, vamos a ver qué nueva radio hablada puedo encontrar. Buscando en el dial y me topo con una emisora. Suena a charla, parece religioso. Soy pastor, esto es interesante. Voy a escuchar. Escucha un poco más, suena católico. Y mi primer pensamiento fue, eso es extraño. ¿Quién ha oído hablar de radio católica? ¿Y quién la escucharía de todos modos? Quiero decir, ni siquiera conozco a ningún católico. ¿Acaso hay alguno en Seattle? Y no era para nada anticatólico. Yo era, como piensan muchos evangélicos, si amas a Jesús y vives para Él, vas camino al cielo. Pero no conocía a ningún católico y tenía muchas de las típicas reservas protestantes contra las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica. Así que escuché el programa y durante la siguiente hora oí a dos hombres que eran evangelizadores, amaban a Jesús, conocían su Biblia, eran muy caritativos y católicos sin complejos. Decían cosas como, te puede gustar esto, te puede gustar aquello, pero si no crees en X, Y o Z, no eres católico. Y hablaron sobre la Eucaristía y la transubstanciación y pensé que los católicos habían dejado eso hace mucho tiempo. ¿De verdad todavía creen en eso? En fin, llegué al final del programa y recuerdo que fui a casa y le dije a mi esposa, escuché un programa interesante sobre estos. Lo que parecían ser católicos entusiasmados. Literalmente volví a sintonizar al día siguiente. Resulta que era Catholic Answers y que acababa de salir al aire. Era 1999, de hecho 1999. Y literalmente volví a sintonizar al día siguiente para ver si podía escuchar a esos mismos tipos otra vez. O si ellos eran los únicos dos católicos entusiasmados en el planeta. Y eso dio inicio a un largo proceso de aprendizaje sobre la Iglesia Católica. Nunca, ni una pizca de deseo de ser católico. Pero como pastor, regularmente cuando los mormones venían a tocar la puerta, los invitaba a pasar. Testigos de Jehová, no se les puede invitar a pasar. Otras denominaciones, yo quería aprender de primera mano de ellos lo que creían. Así que eso dio inicio a un largo proceso de aprendizaje sobre la Iglesia Católica. Tenía curiosidad si cuando católicos tocaban tu puerta los dejabas entrar. Sí, venían a tocar todo el tiempo. De vuelta. Ajá. Entonces, y así, donde las cosas empezaron a avanzar fue en este programa de radio de Catholic Answers. Durante el reto, ellos decían, escuchen, no se queden solo con nuestra palabra, estudien ustedes mismos y vean si, de hecho, las afirmaciones de la Iglesia Católica son verdaderas. Así que pensé, no hay problema, lo haré, porque claramente no son ciertas. Así que voy a profundizar y verificar lo que sé que es verdad. Y ellos hablaban de estos documentos secretos de la Iglesia, cosas como los padres de la Iglesia. Sueños secretos que yo tenía.
Estábamos los cuatro en cuadrado. Comenzamos en la década de 1920. Somos, como yo digo, singularmente ahistóricos. No somos una denominación de la Reforma. Los pentecostales reformaron la Reforma. De hecho, para ser pastor cuadrangular tenías que firmar en tu solicitud que rechazas formalmente la doctrina calvinista de la doble predestinación. Así que no éramos reformados. Y entonces acepté este desafío en el estudio y descubrí a los padres de la iglesia por primera vez. Y es un poco difícil decir que descubres algo que todo el resto del mundo ya sabe que existe. Pero, como muchos antes que yo, se convierte en aquello que contextualiza la escritura y la fe. De nuevo, como muchos otros, lees doctrina tras doctrina. La Iglesia Católica es más bíblica, es igual de razonable, si no es que más razonable. Y luego, la paz, que nunca antes había tenido, era histórica. Cuando miraba hacia atrás en el primer y segundo siglo, no podía encontrar Foursquare. Ahí me Puedo desmuteé. encontrar Ahí algo está. que curiosamente se parece a la Iglesia Católica. Así que todo esto conduce a un momento realmente significativo. En el verano de 2003 me invitaron a hablar en un campamento de verano de Foursquare. Y llego a este campamento con el tipo que lo está organizando. Nunca lo había conocido antes. Él no es de Foursquare, pero está a cargo del campamento. Muy pentecostal, involucrado en muchos de estos círculos pentecostales, pero también en movimientos proféticos y cosas así. A principios de la semana me dice, Drake, creo que tengo algo del Señor para ti. Le dije, genial, si lo tienes, lo quiero, no te lo guardes. Así que nos reunimos en su oficina. Nos sentamos y hablamos. Él ora un rato y termina. Él dice, solo veo una imagen en mi mente. Te veo a ti y a tu familia parados en la orilla del mar. Y mirando hacia el Oh. océano hay un barco enorme. Y en el costado del barco dice el Queen Mary. A mí, a Crystal le gusta el crucero. Y yo todavía no estoy lo suficientemente catolizado como para pensar en otra cosa que no sea el gran barco en California. Estoy pensando, la reina María, el barco. Y entonces él dice algunas cosas más, se sienta, me mira directamente y dice, no sé, tal vez se supone que debes tener algo que ver con la Iglesia Católica. Yo digo, ¿perdón? Así que empiezo a contarle todo lo que he estado aprendiendo. Y así salí de ese campamento pensando, está bien, el Señor va a darme un encuentro profundo con lo católico. Necesito estudiar de verdad, llevarlo realmente al siguiente nivel, porque el Señor va a usarme para ayudar a llevar a los católicos a la plenitud de la fe cuádruple, porque los pentecostales nos evangelizan. Así es como nos llamábamos a nosotros mismos. Éramos evangelio completo. Los bautistas, mayormente evangelio. Los presbiterianos, mucho evangelio. Pero los Claro, pentecostales se llamaban a sí mismos, se veían casi como los católicos de los protestantes. Tenemos todas las piezas. Y claro. entonces eso, realmente, me llevó a un año intensivo de estudio. Y simplemente, cuando finalmente descubrí a los padres, hice una lista. Empecé a ir tachándolos. Didache, Clemente, Ignacio. Quería leerlos en contexto porque estaba seguro de que al leer en contexto, esas citas que decían los apologistas católicos no resistirían. Un análisis contextual. ¿Por qué? Como pastor y predicador, para mí el contexto era fundamental. Y entender la escritura en su contexto. No hagas que diga lo que no está destinado a decir. Así que todo eso me llevó a enero o por ahí de ese año 2004, enero, febrero, y empieza a invadirme esa sensación de hundimiento de que he buscado por todos lados que puedo encontrar y no logro hallar nada que refute las afirmaciones de la Iglesia Católica. Así que finalmente voy con mi esposa, con quien leo y estudio muchas cosas. Vienen los mormones y ella nunca se preocupa de que yo me vuelva mormón. ¿Dónde estabas antes? ¿Involucrada? Yo solo sabía que algo estaba pasando. Quiero decir, él estudiaba, pero siempre, como él, Moen decía, era el pastor, así que siempre estudiaba. Está bien. Así que finalmente voy con ella. Reúno un poco de anímate y ven a Crystal y dile, he estado leyendo mucho, estudiando mucho y he estado tratando de encontrar algo que refute las afirmaciones de la Iglesia Católica. Y hasta ahora no he podido encontrarlo. Si no puedo, quizá tengamos que hacernos católicos. Y entonces ella dice lo que cualquier buen protestante diría. Así que yo era una gran protestante. Y dije, bueno, Mm. perfecto, creámoslo y hagámonos otra cosa, porque eso es lo que haces como pródigo. Tomas cualquier doctrina en la que creas y si no puedes encontrar una denominación u organización que ya crea eso, fundas una. Y no es que Wow, qué fuerte esa afirmación. Fuerte, ¿eh? necesariamente quisiera fundar una, pero supuse que tenía que haber algo allá afuera que creyera lo que él estaba empezando a creer. Cualquier cosa excepto católico. Él no podía hacerse católico porque era pastor, así que eso no iba a funcionar. Si nos hacíamos católicos, eso ya no sería posible. Así que necesitábamos que él siguiera siendo pastor. Él me hizo notar eso, y en ese momento me di cuenta de que necesitaba investigar para aprender lo que él estaba aprendiendo. Y empezó a darme muchos libros, cintas e información, y yo comencé a investigar y estudiar mucho. Y de alguna manera todo eso culminó ese año en Pascua durante la Semana Santa. Así que tomé los 3 días previos a la Pascua para ayunar y orar. Y luego, el domingo de Pascua, después de que tuvimos los servicios en nuestra iglesia y todo, solo Drake y yo pudimos salir juntos. Fuimos a tomar un café y me senté con él. Y le dije que el Señor realmente me había dado una paz sobrenatural, esa paz que ya sabes, solo viene del Señor, no podría haber venido de ningún otro lugar. Y me mostró que Drake siempre ha guiado a nuestra familia. Él siempre ha sido el guía espiritual de nuestro hogar. ¿Y por qué debería dejar de creer eso ahora? Así que debíamos ir. Claro, si fue siempre el guía espiritual, ¿por qué si él va descubriendo otra cosa, por qué debería estar equivocado? A ver, es un acto de fe, porque no necesariamente él, como guía espiritual, es infalible. No, no.
no. Pero ella adopta una actitud de humildad frente a la cabeza del hogar y dice, bueno, voy a dejar mi perspectiva y voy a acompañar a mi esposo. Eso está muy bueno. Y él iba a ir como familia, iríamos. Así que vine y le dije que eso era lo que haríamos, que iríamos, que no lo entendería y que no sabía todo al respecto, y que tendría que continuar con mi propio camino y hacer mi propia investigación. Pero no había razón para que yo dudara de que esta era la dirección del Señor al guiarnos. No lo compré. No lo compré. Pensé, eso es demasiado fácil. 3 días, ayunas y horas y ahora estás de acuerdo con esto. Así que, literalmente, durante la siguiente semana, la estuve presionando un poco. ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Después de una semana, ella me respondió y dijo, escucha, si mañana nos llevas a la iglesia católica, iremos. Puede que no entiendas todo, pero iremos. Y ese fue el momento en que el Señor quitó el último obstáculo que tenía delante. Y era yo, y Jesús. Y ya no me quedaba nada a lo que culpar de nada. Oh, Señor, lo haría, pero mi esposa. Oh, solo yo y Jesús. En cierto sentido, eso pone una gran presión sobre tus hombros. Quiero decir, la confianza que hay es genial. Pero también tengo un amigo que era pastor de la Iglesia de Cristo que pasó por un problema similar en un momento. Y recuerdo que él decía que durante 2 años tenía una voz en su interior que le decía que había condenado a su familia por llevarlos a la iglesia, por la presión de si esto era correcto o no. Quiero decir, ¿hubo algo de eso al venir como evangelio cuadrangular a la iglesia? ¿O fue... No, no tan fuerte. Ambos padres míos vienen de la iglesia de Cristo, así que los conozco muy bien. Y, doctrinalmente, es un lugar muy diferente al cuadrangular. Pero no, solo era esa sensación de algo más. Como pastor, si no he estado enseñando la plenitud de la verdad, eso significa que he estado enseñando error. No intencionalmente, no de manera voluntaria. No quiero guiar a la gente en el error. Mi objetivo es llevar a las personas al cielo y hacerlo de la manera más efectiva posible. Así que, a la mañana siguiente, escuché la historia de conversión de la hermana de un apologista prominente. Y mientras estaba sentado en la cama, escuché, la hermana de un prominente apologista anticatólico que se convirtió a la iglesia católica. Me senté y escuché eso y simplemente lloré. Lloré como un niño en la cama y me di cuenta de que había terminado. Ya no tenía más excusas. Ya lo había leído todo. Había cubierto todo el terreno intelectual que necesitaba. Ahora era el punto al que toda persona llega. Es la conversión. ¿Me someteré a Cristo? Y le digo a la gente hasta el día de hoy, mi deseo hoy no es ser católico. No era convertirme en católico. Mi deseo es seguir a Jesucristo hasta el máximo grado posible. Y eso me ha llevado a la iglesia católica, porque cuando entiendes a Cristo, entiendes su iglesia. No son cosas separadas. Tener a Cristo es tener su iglesia. Tener su iglesia es tener a Cristo y la hermosa relación entre ambos. Eso nos llevó hasta agosto de 2004. Renunciamos a nuestro pastorado. Supongo que debería decir que volvimos a ese campamento de verano, ese verano de 2004. Vimos al mismo tipo que me había dado esa visión de María la vez anterior. Y no lo conocíamos de antes, no habíamos hablado con él en todo el año. Nos registramos en nuestra habitación, él entra en nuestro cuarto y lo primero que dice es, entonces, ¿cómo está la Reina María? Y yo pensé, shh, háblame después. Porque ya lo sabíamos en ese momento. Estábamos en un campamento de la iglesia cuadrangular. No, esto era en junio o julio, así que aún no lo habíamos hecho público. Más adelante en la semana me reúno con él y le cuento todo. Creo que vamos a hacernos católicos, pero le dije que estaba buscando cualquier razón para no hacer esto. Estoy buscando ese documento que me he perdido y que tú sacas. Oh, esto lo explica. Perdón. Gracias, Sonia. Lo que digo es que es literal lo que él dice, que uno necesita, anhela realmente que la Iglesia Católica sea falsa. Lo anhela con todo su corazón. Necesita encontrar ese documento que desbarate a la Iglesia Católica, pero uno, en un acto de sinceridad, cuando uno empieza a profundizar, se da cuenta que cuando uno empieza a leer los contextos, cuando uno empieza a leer la historia, cuando uno empieza a leer el catecismo en paz y lo empieza a leer con tiempo y no sacando textos fuera de contexto, como muchas veces hemos enseñado en el protestantismo, que no se puede, es ilegal sacar versículos fuera de contexto. Cuando uno empieza a leer las encíclicas completas, cuando uno empieza a buscar y leer los contextos de los cánones eh, em, más controversiales, cuando uno empieza a buscar en profundidad, se da cuenta que no está diciendo lo que muchas veces en círculos protestantes dicen que se dice, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a profundizar, se da cuenta que funciona como un relojito. Funciona perfectamente como un relojito la iglesia, que que los cánones más controversiales tienen todo un sentido dentro, que no es que vine yo y a la iglesia se le pasó el canon 6 de Nicea o el canon 28 de Calcedonia y se le pasó y vengo yo y dice, ¡ahí está! ¿No? A la Leonardo DiCaprio, ¿no? Que le vengo a señalar así, ¿ves? Sino que uno tiene que ser honesto intelectualmente, tiene que ser honesto. Pregunta Fabi, ¿por qué lo anhelabas? ¿Por qué anhelaba
que la Iglesia Católica no sea la verdadera, porque primero tenía una idea de lo que era la Iglesia Católica que en realidad no lo es. Porque no quería, porque no me gustaba, porque amaba a mi congregación, amaba a mis hermanos, amaba la vida que habíamos formado en mi comunidad, los hermanos que son una bendición y demás, y no quería, o sea, es salir de la zona de confort, es perderlo todo, es renunciarlo a todo, es renunciar a la vida que construiste, a los proyectos de vida. Yo tenía un proyecto como pastor de hacer cosas pero y eso se trunca todo. Entonces, uno no quiere, no quiere. No, 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 le busca por todos lados. Pero uno tiene que ser honesto. Mira, mira lo que me pasó hace un ratito, hace un ratito. Hace un ratito alguien me escribe en un comentario y me dice, ¿dónde está textualmente en la Biblia? ¿Dónde está textualmente en la Biblia que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesucristo? ¿Dónde lo dice en la Biblia? ¿Dónde lo dice en la Biblia, no? A lo que yo le respondo con la mayor caridad posible dentro de mis limitaciones. Le respondo, ¿vos necesitas que todo lo que vas a creer como cristiano esté textualmente en la Biblia? Esa fue mi pregunta. ¿Ustedes se creen que me respondió? No, no me respondió. Eso se llama deshonestidad intelectual. Eso es lo que se llama deshonestidad intelectual. ¿Por qué se llama deshonestidad intelectual? Porque el punto que cuando uno es honesto, cuando uno es sincero y cuando uno se da cuenta que uno puede estar equivocado, uno puede encarar el punto, encarar el conflicto equivocadamente. Todos nos equivocamos. Está bien equivocarnos, no pasa nada. Pero si yo, si yo agarro y quiero encontrar en la Biblia el pasaje que diga textualmente que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, y alguien me pregunta, despertándome mi conciencia, me pregunta, ¿todo lo que vos necesitas creer para ser cristiano, lo tenés que encontrar necesariamente textualmente en la Biblia? Si la respuesta es no, uno honestamente tiene que decir, uy, es verdad. No me había dado cuenta de este detalle. Ahí entra la humildad, ahí entra decir, la verdad es que nunca me lo pregunté. Genial, no pasa nada. No es que soy mejor yo o son peor vos porque no te lo hayas preguntado. No pasa nada si no te lo cuestionaste. Yo nunca me lo cuestioné y hay otros que no se lo cuestionaron y hay cosas que yo hoy no veo y que quizás voy a ver más adelante. No pasa nada. El punto es que si él le exige tanto que encontrar a la Iglesia Católica textualmente en la Biblia, y yo le hago esa pregunta de si necesita que todo lo que necesita creer para ser cristiano esté textualmente en la Biblia, la respuesta, ¿por qué no me la da? Porque entra en una encrucijada que no me va a poder responder. ¿Por qué no me va a poder responder? Y porque la Trinidad textualmente no está en la Biblia. Porque los libros que son palabra de Dios no están textualmente en la Biblia. No están textualmente en la Biblia. Y así hay un montón de otras cosas que él cree que no están textualmente en la Biblia. Entonces, por lo tanto, es un acto de honestidad intelectual decir, y esto no me lo pregunté, esto no me lo pregunté, pero no me lo quiso responder, no me lo quiso responder. ¿Por qué? Porque al menos hoy no está buscando la verdad plena. Al menos hoy. Mañana puede cambiar, claro que sí. Todos estamos a tiempo de cambiar, pero al menos hoy no lo puede, no puede más que encerrarse y no responder, porque si responde, se va a dar cuenta de que está tomando arbitrariamente cosas que quiere creer y está desechando cosas que no quiere creer. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ese es el punto. Vamos a seguir escuchando. Todo. Y él simplemente dijo, no tengo eso para ti. No te voy a dar eso. He conocido a algunos católicos fantásticos. Él estaba en el movimiento carismático. Naturalmente me dio algunas advertencias sobre María, como haría cualquier buen no católico. Pero realmente me bendijo y me dijo, ve a donde el Señor te esté guiando. Así que nos fuimos. Dejamos ese campamento, fuimos a la casa de mi hermana en Colorado, pero en el camino paramos en Ogden, Utah, y nos colamos en nuestra primera misa. Realmente no nos colamos porque no es como si tuvieras que colarte en una misa, pero así se sentía al entrar. No les dijimos, Te sentí un traidorazo, te sentí un recontra traidor yendo a misa. nuestros hijos que era una iglesia católica. Sí, eran pequeños, solo vinieron con nosotros. Oh, sí. Y fue la misa perfecta para nosotros porque la pregunta es, ¿cómo será por dentro? ¿Qué tan raros son los católicos? Sabemos que hacen cosas raras, pero ¿cómo será realmente convivir con ellos? Y fuimos, y era una iglesia pequeña que tenía una sola sala.
Así que en la misma sala donde se celebra la misa, procesan con la Eucaristía y es la misma sala donde sirven café y donas. Fue la misa perfecta para nosotros porque era una misa bastante sencilla para los estándares católicos. Y había una abuela justo delante de nosotros. Parecía que estaba con su hija y sus nietos. Estábamos seguros de que todos nos miraban, que podían notar que no pertenecíamos. Pero la señora de adelante y sus hijos estaban recostados en bancos o en el suelo. Tenían libros para colorear de José Smith. No eran católicos, pero probablemente la abuela dijo, ustedes vienen, se quedan conmigo y van a misa. Y así nos sentimos mucho más cómodos. Y después terminó la misa. La abuela se da la vuelta y se pone de pie. Oh, hola, puedo notar que son nuevos. Se presentó y nos invitó a tomar café y donas. En ese momento pensé, estas son personas normales. Podríamos hacer esto. Y el resto es historia. Y hemos sido bendecidos, más que bendecidos, en cada paso del camino. Sí, renuncié a mi trabajo. Me convertí en vendedor de autos durante un año, así que ahí hay toda una aventura. Pero el Señor nos ha bendecido, y no es poca cosa que ahora me hayan contratado. En la Universidad Franciscana. Desde el momento en que renuncié, en agosto de 2004, 3 años después, en agosto de 2007, me contrataron en la Universidad Franciscana. No hay manera de planear eso de antemano. No, hay Wow. manera. No conocía literalmente a ningún católico en la vida real. Nunca habíamos conocido a uno. En mis 6 años, en mis 5 años de estudio hasta que nos hicimos católicos, nunca conocimos a uno. Y el Señor nos ha bendecido. Y a lo largo de todo nuestro ministerio, el Señor lo había demostrado. Yo siempre supliré cualquier necesidad para todo aquello a lo que te llame. Y para ese momento de la vida, ya lo habíamos visto hacerlo varias veces, y no dudábamos que lo haría de nuevo. Y lo ha hecho de una manera mucho más grandiosa que todas las veces anteriores. Así que a menudo hablo con hombres que están en mi posición que dicen, si renuncio no tengo trabajo, ¿qué hago? Dudo, pero a veces quiero decirles, ve, vale la pena. No dejes de llegar hasta el final solo por un sueldo. Pero no necesariamente no les pongo mucha presión porque no quiero ser responsable si renuncian. La otra familia se muere de hambre. Estás hablando de algo que es muy cercano al corazón de quienes trabajamos aquí en la Coming Home Network International. Por eso existe la Coming Home Network. Estamos aquí para ayudar a los pastores protestantes en su camino. Eso es lo que hacemos. Y Jim Answers, que está justo allí al otro lado del salón, es el miembro de nuestro equipo, que siempre ayuda a los ministros protestantes y yo de la manera más directa. Y el tema que estás abordando ahora es lo que nosotros llamamos la tierra de nadie, que es donde un pastor protestante y su familia llegan al punto de descubrir la belleza de la Iglesia Católica. Mm. Y después de trabajar muchas cosas, llegan al punto en que dicen, bien, esto es a lo que Dios nos está llamando. Pero de repente es como, wow, espera un segundo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa con mi ordenación? ¿Qué pasa con mi llamado vocacional? ¿Cómo apoyaré a mi familia? Eso es clave. A mí me pasó que yo experimenté un llamado al pastorado. Yo experimenté algo. Y una de las crisis que pasás, es, pero Señor, entonces no me llamaste. No me llamaste. Entonces no fue real. ¿No? No fue real. No. Todo lo que yo experimenté fue falso. Pero vos no sos un Dios que da y trae confusión y, y te deja así. Y bueno, y he experimentado con el correr del tiempo que Dios va dando luces, señales, y que va purificando esos llamados que hace, ¿no? A lo largo del tiempo, uno muchas veces en la ansiedad quiere todo ya y ahora. Pero cómo Dios en el tiempo va moviendo el corazón y va direccionando hasta que al final del día uno dice, fue por esto, era que vos lo ibas a purificar, que vos lo ibas a santificar, que vos lo ibas a direccionar de una manera más plena, de una mejor manera. Y eso no hay dudas que es así. Vamos a ver qué responde él. Está llamando. Pero de repente es como, wow, espera un segundo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa con mi ordenación? ¿Qué pasa con mi llamado vocacional? ¿Cómo apoyaré a mi familia? Y tú estabas en una situación bendecida porque tenías una esposa que te acompañaba. Paso a paso. Eso no siempre es así. Ella era mucho más sensible que yo. A ella le tomó 3 días. Él es lo opuesto y ella, el Señor le habló a ella. Ella era mucho más sensible espiritualmente. A mí me tomó 5 años. Claramente yo era terco. Y no quise dar a entender que hay clérigos en este camino que simplemente tienen esposas difíciles. Lo que quiero decir es que ellas no se habían despertado a la Iglesia Católica de la misma manera. Así que Pueden estar comprometidas con Jesús y querer seguirlo, pero no están convencidas de la Iglesia Católica. Sin embargo, ahí estás tú, continuando el pastor. ¿Tenían sacramentos en el Evangelio cuadrangular? No. sí, y esa fue una de las cosas que nos dimos cuenta en nuestro camino hacia la iglesia, que mi trasfondo, yo crecí siendo episcopal y de hecho fui confirmado en la iglesia episcopal. Y luego mi familia se mudó cuando yo estaba por empezar la secundaria a una comunidad muy pequeña y fue Perdón, quiero agradecer a Gaby
Gracias Gaby y Margarita Orozco, gracias por esa donación que nos enviaron por PayPal. Gracias también a Claudia Martínez, gracias también a Ana Rosario, de verdad muchas gracias por su ayuda. Muchas gracias de verdad, se necesita mucho acá y gracias a todos los que nos quieren ayudar, lo pueden hacer vía PayPal. Lo pueden hacer vía PayPal en el comentario fijado del chat. Ustedes lo tienen para todos los que nos quieren ayudar. Voluntariamente lo pueden hacer por esa vía. O si no, en la descripción del canal o en el comentario fijado del chat voy a dejar también ahí el link para todos los que nos quieren ayudar con el merendero. Ustedes pueden ir y ver en Instagram, poner Alimentándonos Merendero Infantil. Ese es nuestro otro apostolado que busca hacer una red de merenderos para ayudar a muchos niños. Así que ustedes pueden ir a ver ahí todo. Así que de verdad, muchas gracias a los que nos ayudan constantemente y gracias de nuevo, J querido, por tu ayuda. Seguimos. Fue entonces cuando comencé en la cuadrangular y aunque estábamos en la iglesia cuadrangular y yo había pasado de la secundaria a la universidad y luego a la cuadrangular y todo eso. ¿Por qué? La formación básica, mi educación en la infancia temprana fue sacramental. Y no me di cuenta de cuánto me había impactado eso realmente hasta que empezamos a estudiar para unirnos a la Iglesia Católica. Y luego, mientras discutíamos teología, me di cuenta de que mi teología en realidad era mucho más sacramental de lo que la cuadrangular había enseñado. Y nunca me había dado cuenta de eso. No estaba tratando de no ser Foursquare cuando era Foursquare. Nunca dejé de creer intencionalmente en su teología. Siempre lo había visto, sin embargo, a través de mis propios ojos, mis ojos sacramentales. Y así que sí, para mí yo tenía una mentalidad mucho más sacramental. Y es fácil hacerlo en la cuadrangular, porque, como suelo decir, la cuadrangular no es tanto lo que tiene de malo, porque en realidad tiene un evangelio muy simple. Lo que tiene es bastante bueno. La cuadrangular, 4 símbolos: la cruz, la copa, la paloma, la corona. Jesús el Salvador, Jesús el Sanador, Jesús los Bautistas y el Espíritu Santo, Jesús el Rey que pronto vendrá. Jesús quiere salvarte, Él quiere sanarte espiritual y físicamente. Él quiere darte poder para que vivas por el Espíritu Santo. Él volverá pronto, así que será mejor que te pongas las pilas ahora y vivas para Él. No hay mucho de malo en eso. Eso es algo bueno, pero no lo enfatizábamos. El bautismo era, si te gustaría hacerlo, avísanos y te agendamos. Así que gran parte de la teología sacramental ni siquiera se mencionaba realmente porque siempre quedaba como algo secundario. La comunión, una vez al mes. Bueno, y además en tu caso, ambos eran pastores. Sí, Sí, así que como era fundada por una mujer, Amy Semple McPherson, no desde un punto de vista liberal, como adoptaron algunos grupos, sino que era una necesidad. Oye, una mujer la fundó. Vamos a ordenar tanto a mujeres como a hombres. Así que mi esposa no fue ordenada. yo pasé por la formación y sí, también fui ordenado, pero Drake era realmente la pastora, especialmente cuando tuvimos hijos y todo eso. Yo estaba, sí, Pero quiero decir, sabes, mi punto ahí sigue siendo el mismo. A menudo, quienes están en este camino han tenido que pasar por momentos difíciles pensando, bueno, Señor, en ese entonces pensé que me llamaste a ser ministro. estaba realmente convencida de que me llamaste a ser ministra. Pero ¿qué pasa con esto del catolicismo? Y a menudo eso pone a los chicos en una especie de espera hasta que disciernen el mandato, que era lo que te escuchaba decir cuando decías, espera un segundo, estoy llamado a enseñar la verdad. Ese es el mandato. No, importa si voy a vender autos. Quiero estar comprometido con él. Sí, y de hecho, ese año en el que simplemente trabajé, conseguí un empleo, pasamos mucho tiempo simplemente preguntándole al Señor, ¿qué sigue? ¿Debo simplemente convertirme en padre y esposo, conseguir un trabajo y ser una familia católica fiel? ¿O hay algo más? A través de varios encuentros quedó claro que el Señor decía, no, prepárate. Así que eso fue lo que me llevó a la Universidad Franciscana para obtener mi maestría, esperando que regresaríamos a la costa oeste. Pero el Señor tenía otros planes. Entonces ahora han pasado como 5 años, ¿verdad? Sí, Bien, ¿qué has encontrado? Entraste por esas puertas perladas de la Iglesia Católica, una gran monolítica. Eso fue lo que encontraste. ¿Cómo van las cosas? Entonces, le digo a la gente muy seguido que me asombra que en cada lugar donde hemos estado, visitando a familiares y amigos, vamos a misa. En cualquier pueblito hay católicos fervorosos por todas partes. Eso es hermosísimo, eso es hermosísimo. Poder ir a misa en cualquier lugar es hermosísimo. Se ve tanto ahí, se ve tanto la comunión sacramental que hay, que es maravilloso. Dice Melanie, hermano Lautaro, al ser la iglesia episcopal parecida a la católica, quizás por eso les cuesta trabajo entender la fe católica. Puede ser que si bien es muy personal la comprensión de la fe y requiere muchos ángulos, ¿no? Porque siempre digo que tiene 4 columnas, ¿no? La parte intelectual, que cuando se cae la parte intelectual, queda la parte emocional, la parte espiritual y la parte cultural, ¿no? Que son muchas columnas que tienen que caer antes de uno ser. Pero claro, es posible que
en el caso de la episcopal, al ser parecida en lo externo, quizás puede distorsionar un poco más la realidad sacramental que no está en los episcopalianos, ¿no? Que no están ahí. Esa semejanza seguramente no facilita o obstaculiza la comprensión de la fe católica, ¿no? Por eso es muy importante la predicación del Evangelio. Es muy, muy importante la predicación del Evangelio desde el católico, ¿no? Es tan importante la preparación del católico para que pueda predicar el Evangelio como debe ser a través de la enseñanza de la Iglesia Católica, de la Iglesia bimilenaria, de la tradición bimilenaria de la Iglesia, y con eso derribar todos los obstáculos que pueden tener nuestros hermanos evangélicos protestantes de diferentes denominaciones. Porque, como decía San Agustín, la verdad tiene ese poder, parafraseándolo, ¿no? La verdad tiene ese poder como un león. Vos la liberás y la verdad trabaja sola, ¿no? La verdad trabaja sola. Entonces, si liberamos la verdad de lo que es la fe católica, la verdad ya trabaja sola en el alma, ¿no? Y Santo Tomás va a decir que fuimos diseñados para ser católicos, fuimos diseñados para la verdad plena, por lo tanto el católico, a diferencia de otras denominaciones cristianas, tiene la facilidad de que siempre, siempre Dios va a favorecer a la plenitud de la fe. Siempre Dios va a estar del lado de la plenitud de la verdad. Por lo tanto, cuando el católico evangeliza, tiene el respaldo de que el Espíritu Santo va a estar respaldando esa predicación. Entonces eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Espero se haya entendido, Melanie. ¿Sabes? Yo estaba un poco preocupado de que una vez que entráramos seríamos nosotros y unas cuantas personas más en algún lugar del mundo o algo así. Pero ha habido católicos grandiosos, fervorosos, que aman a Jesús en todas partes. Y ha sido maravilloso. Y estábamos hablando de camino para acá sobre cómo una de las mejores cosas para nuestra familia ha sido la vida católica. Y cosas como el año litúrgico y la manera en que aporta tanto a la formación, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y toda nuestra familia. ¿Te gustaría comentar sobre eso? Bueno, quiero decir, por ejemplo, este último tiempo de Adviento que acabamos de pasar, realmente poder experimentar el Adviento. Y tratamos una o dos veces en nuestros años como protestantes de celebrar el Adviento, porque el Adviento no es estrictamente algo católico. Pero realmente no pudimos. Nunca supimos bien cómo hacerlo y lograr que realmente funcionara. Así que, pero ahora, siendo católicos, poder realmente aprovechar todo lo que la Iglesia ofrece y así llevar a la familia a un servicio de penitencia. Durante la temporada de Adviento hacemos el árbol de Jesús y poder cada noche en la cena contar una historia de la salvación. Así que para cuando llegamos a la Navidad, los niños, todos los hijos, desde el más pequeño hasta el mayor, pueden contarte la historia de la salvación. La historia. Permíteme interrumpir porque he notado que muchos católicos no saben qué es el árbol de Jesús. Y esto es una tradición católica del siglo XII o XI, que es antigua según los estándares modernos y donde es la tradición de lo que ella mencionó, contar la historia de la salvación. La historia, el árbol de Jesús, Jesús el padre de David, y la escritura que dice la raíz de Jesé hablando de Jesús. Y por eso es una tradición hermosa. Cada día de la semana cuentas la diferencia, comienza en el jardín del Edén y recorre todos los profetas hasta llegar a Jesús. Así que cada noche cenamos, nos sentamos, cantamos un verso de Ven, ven, Emmanuel. Leemos una lectura de las Escrituras. Tenemos un pequeño icono que en realidad encontramos en un sitio protestante, con todas estas pequeñas imágenes. Y la recortamos. Y Crystal recortó este gran árbol de fieltro. Lo pegamos en la pared y los niños coloque las imágenes. Y al final quiero decir, cuando nuestros hijos hicimos esto hace algunos años, así que quiero decir, tenían 6 o 7 años más o menos, ellos pueden mirar cada imagen y contar toda la historia de la salvación. Y hay algunos personajes poco conocidos, ¿sabes? Habacuc está ahí. Quiero decir. Y es hermoso. Pero este es el patrimonio de la iglesia, y la iglesia nos invita a estas cosas en el año litúrgico, y cosas sencillas como el ciclo de lecturas en la misa. Sabes, en algún momento yo habría criticado eso. O sea, vamos, quiero decir, somos pentecostales. Literalmente yo tenía debates con algunos sobre si debías planear las canciones para el domingo por la mañana, el mismo domingo por la mañana, o si es demasiado pronto planearlo el miércoles porque quieres la revelación más fresca del Espíritu Santo. Literal, es un desorden bárbaro. Así que la idea de tener las lecturas bíblicas ya planificadas, pero es hermoso. Los domingos por la mañana vamos a misa a las 11, así que todos están vestidos y listos para las 10. Así que les digo a los niños, vamos a sentarnos, leemos las escrituras juntos. A los niños los dividimos.
Cada uno toma una lectura y hablamos sobre las escrituras. ¿Y cuál es el tema? ¿Hay un tema? A veces hay un tema muy obvio, a veces no lo hay. Así que tenemos nuestra discusión. Entonces, para cuando vamos a misa, ya han escuchado las escrituras, hemos hablado de ellas a su nivel. Ahora experimentan la palabra hablada en el contexto de la liturgia. Escuchen Claro, porque la edificación de la Iglesia Católica favorece tanto al alma del hombre que no es inconstante, que está construida por la base, por la piedra angular que es Jesucristo, ¿no? Entonces no la determina el hombre, no la determina el hombre en un sentido, no brota de las buenas intenciones de un pastor, no brota de las buenas intenciones de un pastor que puede tener muy buenas intenciones y que se pone a orar, se pone a interceder, a pedir, a ayunar y demás para recibir la revelación, sino que en la Iglesia Católica está fundada, está solidificada en la revelación de Jesucristo. ¿Ves? Entonces, claro, de pronto te encuentras con el año litúrgico y decís, ¡guau! Esto es una locura, esto no me la sabía, ¿no? la homilía, que les resulta un poco más comprensible porque ya la han comentado con papá. Es simplemente fantástico. Ha profundizado todo lo que amábamos de nuestra fe cristiana, en todos los aspectos. Ahora vamos a hacer una pausa y de lo que estás hablando, en cierto sentido. Claro, porque en muchos círculos pentecostales, se confunde. Aprovecho este mensaje de Sheila, muy bueno, Sheila, Dios te bendiga, hermana, qué gusto verte. Claro, porque se confunde, fíjate vos, uno de los errores, uno entre tantos, se confunde de decir, no, nosotros recibimos la frescura del Espíritu Santo, ¿no? Y suena bien, suena lindo, ¿no? Uy, cierto, es verdad, ¿no? La Iglesia Católica tienen la liturgia esa medio muerta, las repeticiones, las vanas repeticiones, y nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, por el viento fresco, ¿no? Somos guiados por el viento fresco. Claro, el punto es que no es que, o sea, no es que la liturgia católica te lleva a la muerte, no. La liturgia católica te lleva a la vida. El problema son las personas, no la liturgia católica. Entonces, en esto de que el protestantismo es sumamente divisivo en el gen del protestantismo, en la raíz del protestantismo está este gen divisivo porque nace de una reacción, no nace del corazón de Dios, sino que nace de una reacción, ¿no? El protestantismo es reaccionario. Jesucristo no vino reaccionariamente, Jesucristo vino en la plenitud de los tiempos con una planificación trinitaria, ¿no? De los hechos. Pero en esto que el protestantismo es sumamente divisivo, dialécticamente te plantea oposiciones. Fíjate vos dónde está la trampa para que la detecten, ¿no? Y para poder ayudar a muchos protestantes que pueden estar replanteándose cosas, te plantea lo uno o lo otro. Te dice, mira, nos pasó, creo que lo conté, con una persona católica, una persona que es un amor, una persona que muy buena y demás, pero también con ciertas cositas que se nos infiltran del protestantismo. Fíjate vos, algo muy sencillito, muy sencillito, que es, nosotros repetimos oraciones, como por ejemplo el Veni Creator, ¿no? O Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y viene alguien y te dice, no, ya no es Ven Espíritu Santo, no te confundas, ya no es Ven Espíritu Santo, ahora es heme aquí Espíritu Santo. ¿Sabes? O sea, suena muy bien, suena muy espiritual, suena genial. Entonces uno puede decir, uy, sí, es verdad, ya no tiene que ser Ven Espíritu Santo, sino que ahora tiene que ser heme aquí Espíritu Santo. Suena muy lindo, pero es completamente divisivo. No tiene por qué ser lo uno o lo otro. No tiene por qué ser lo uno o lo otro. ¿Ustedes recuerdan en la Biblia? Jesucristo sopla y les da el Espíritu Santo, pero luego vienen Pentecostés y son llenos del Espíritu Santo. Entonces, no tiene por qué ser lo uno o lo otro. Tiene que ser, ven Espíritu Santo, y también tiene que ser, heme aquí Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, el gen protestante te dice, no, ya no es la liturgia, no, ahora es el viento fresco del Espíritu Santo. ¿Ves? Y suena muy bien. Y así muchos son engañados, muchos son llevados, engañados hacia el protestantismo porque se lo creen a esto. Uno puede en palabras de Benedicto XVI,
¿Puede fosilizar la liturgia? Sí, puede fosilizar la liturgia. ¿Puede haber sacerdotes que fosilizan la liturgia y que ya no creen? Sí. ¿Los hay? Claro que sí. Ahora, ¿eso significa que debemos ser divisivos y debemos decir, bueno, ahora yo oro al Espíritu Santo, heme aquí Espíritu Santo, y ya siento el viento fresco y me fundo una congregación? No, lo que debemos hacer es luchar para que no se fosilice la liturgia y que estemos vivos dentro de la liturgia. Vivos, no lo digo necesariamente carismáticamente, no, pero que experimentemos esa pasión por la liturgia dentro. Porque uno puede experimentar una pasión por la liturgia y estar quietito en su silla, ¿ves? No necesariamente tiene que estar remolineando. Claro, no tenés que estar remolineando en la liturgia. No, uno puede estar contemplando al Señor, pero en silencio, en la liturgia, ¿ves? Ves que no es lo uno o lo otro. Pero ¿qué va a hacer el protestantismo? Te va a plantear esa división, esa falsa dicotomía. Te va a decir, no, 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 liturgia no. Ahora es el viento fresco del Espíritu Santo. Y vos te llevan emocionalmente, te llevan sentimentalmente a un grave error. ¿Te das cuenta? Espero se haya entendido. Vamos a seguir escuchando. Es de catequesis. Me refiero a la manera de comunicar la fe. Eso me gustaría. Quiero decir, ese es tu trabajo ahora. Así que, cuando regresemos después de la pausa, odio hacerte hablar de trabajo, pero quiero hablar sobre la importancia de la catequesis, especialmente si la has visto 5 años después de haber entrado en la iglesia. Volveremos enseguida. Vamos a adelantar. Pero los invitados de esta noche son Drake y Crystal McAllister, ex pastores pentecostales del Evangelio Cuadrangular, equipo pastoral. Eso no lo vemos. El equipo pastoral del pastor, no vemos eso muy a menudo en la iglesia católica, pero eso es común. De hecho, es algo común entre muchas de las tradiciones en el mundo protestante. Antes de que hiciéramos una pausa, mencionamos este tema de la catequesis. Y tú enseñas catequética, eres parte del profesorado en Franciscan enseñando catequética. Ambos están muy involucrados con esto en la comunidad. Pero hablen, y si pueden, sobre la centralidad de la buena y la mala catequesis en la historia de la iglesia. Quiero decir, creo que ese es realmente quizá el gran tema en la historia de la iglesia católica, la historia del cristianismo. Sí, absolutamente. Y para empezar con la palabra catequesis, como algunos suelen decir, ¿por qué los católicos usan estas palabras difíciles? ¿Por qué no simplemente dicen enseñanza o algo sencillo? Y yo les digo, bueno, es una iglesia antigua, ha existido durante mucho tiempo, y de hecho esa es la palabra griega que usó Pablo y la encuentras directamente en la escritura catequética. Y simplemente significa enseñar y enseñar la fe. Pero es muy cierto. De hecho, si solo miramos nuestra era moderna, gran parte del Concilio Vaticano II, así que sí, enseño catequética, y en uno de mis cursos revisamos el discurso de apertura del Papa Juan XXIII al concilio. Es un discurso fantástico. En él es muy claro respecto a un par de cosas. Primero, la doctrina ya se conoce. Lo que necesitamos es aprender cómo enseñar claramente la doctrina de una manera convincente. No solo debemos dar condenas, sino... ¿Ves? Y fíjate vos que esto es protestantismo puro, que no lo está diciendo él, pero se me viene a la cabeza. Esa falsa dicotomía de o lo pastoral o lo doctrinal. Lo pastoral o la tradición. Pero no tiene por qué ser enemistados las dos cosas. Porque uno entiende lo pastoral como lo más romanticón, ¿no? Lo más romanticón, lo más sentimental, lo que me hace bien en el momento. Y bueno, no, y el sacerdote es re pastoral. Y pero te enseña lo que cree la iglesia bimilenaria. No, pero él es re bueno, él toma mate con nosotros, contamos chistes, escuchamos un buen folclore. Nos sentamos y bueno, la pasamos re lindo con el sacerdote. Está buenísimo, la pasamos bien, bárbaro. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero, no hay que enemistar los términos. No tiene que ser o lo pastoral o lo doctrinal. ¿Qué tal si usamos las dos cosas y no somos protestantizados? Siempre, 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 el protestantismo ha sido o lo uno o lo otro. ¿Ah? No, si Cristo es mediador, por lo tanto es el único. No necesitas a los santos, no necesitas a los ángeles. No, pero si Dios creó a los ángeles y Dios utilizó a los ángeles, ¿por qué vos me enemistás los términos? La iglesia enseña, ustedes ya lo saben, esto de que son necesarias las obras. La fe y las obras van juntas. El protestante te va a decir, no, 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 no.
La fe y las obras no van juntas, ¿ves? Entonces, en esto que es sumamente divisivo el protestantismo, te va a enemistar términos, te va a hacer confrontar los términos. Y por ahí uno que no sabe decir, bueno, suena bien, suena espiritual, y entra como un caballo, ¿no? No, pero la Biblia dice en este versículo tal cosa. ¿Ves? Entonces te termina enemistando términos que en realidad no tienen por qué ser divididos. ¿Ves? Entonces, son puntos que por ahí pueden ayudar. demostrar la validez de la verdad. Y básicamente el concilio se convoca por el método. Esto, mira, por ejemplo, esto que decían, ¿no? Que decían algunos de ustedes, esto de que Dios no es religión, sino es relación. ¿Ves? Ahí tenés otra enemistad de términos. ¿Ves? Tenés otra enemistad de términos. Tenés Dios no es religión, sino es relación. Suena muy espiritual. Pero claro, te toca emocionalmente de tal manera, y uno que anda medio destartalado por la vida, que no se sentó a saber qué cree el catolicismo, entras. Pero no tiene por qué ser enemistad. ¿Es relación? Claro. ¿Es religión? Claro, no pasa nada. ¿Ves? Pero siempre hay una enemistad. Siempre es, no, 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 no. No es esto. Es esto. ¿Ves? Y así con todo, ¿eh? Lo tenés que detectar el toque. Cuando te enemistan los términos, decís, para, déjame pensar, déjame reflexionarlo. No me los enemistes. Déjame ver si es lo uno y lo otro. ¿Ves? Vamos ahí. ¿Cómo podemos enseñar de manera más eficaz? Porque la verdad está ahí, pero la verdad no se aplica por sí sola. ¿Cómo la enseñamos de manera que la gente no solo comprenda el contenido, sino que se materializa en una conversión del corazón? Y gran parte del periodo posterior al concilio, en los años 60, 70 y 80, hubo mucho esfuerzo por lograr eso, pero lo que ocurrió fue que el contenido de la fe se redujo en favor de solo la práctica. Hagamos algo más experiencial. Los católicos no eran conocidos por ser los más experienciales. Los católicos de Baltimore memorizaban. Así que intentaron añadir más experiencia, pero gran parte del contenido quedó de lado. La iglesia ahora, ¿Presumían que el mismo cambio que ocurría en el método también estaba ocurriendo en el contenido? algunos de los formateadores, sí. Sin entrar en detalles, hubo muchos que, con una visión más liberal de la fe, querían modificar cosas, incluso la propia sustancia de la revelación. Y así, pero muchos con la intención de cómo podemos hacerlo atractivo, pero perdieron el contenido. Y así tuvimos unos buenos 30 años de católicos que crecieron en una formación en la fe que no los formó en la fe. Se formaron en, ¿tú qué piensas? ¿Qué pienso yo? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué cambiarías en la iglesia si fueras el Papa? Y ahora, afortunadamente, los obispos de han estado haciendo un trabajo fantástico de supervisión de contenido, desde libros de texto hasta directrices. Y además ha habido una buena década de buenos materiales y enseñanza. Pero todo se reduce a, ya sabes, es el por qué. ¿Por qué hacemos esto? Es Jesucristo. Somos cristianos. Eso es una de las cosas que me gusta decirles a mis alumnos. No digas católico o cristiano o católico. Somos cristianos. Los católicos son cristianos. Y existimos para seguir a Cristo, para servir a Cristo. Así que el papel de la catequesis es precisamente eso. Uno de los párrafos que recalcamos a nuestros estudiantes en la universidad es de un documento del Papa Juan Pablo II llamado Catechesi Tradendae, o sobre la catequesis en nuestro tiempo. Y es el quinto párrafo, justo al principio, el que dice que el objetivo definitivo de la catequesis es la intimidad y la unión con Jesucristo. Recuerdo la primera vez que leí eso, cuando vine a hacer estudios de posgrado, pensé, wow, eso es genial. Realmente sí hablan de Jesús, porque eso es porque hay un poco de vacilación. Una vez que te haces católico, entras a la iglesia y realmente te preguntas, ¿cómo será la experiencia? Y así, los documentos de la iglesia hablan de esta necesidad de conversión. Y lo otro que diría al respecto, y muchos lugares se están moviendo en esa dirección, es que la iglesia es muy clara, como siempre lo ha sido, en que los principales educadores de la fe son los padres. No lo es el catequista, no es la parroquia. Son los padres. Y cuando los padres lo hacen, cuando los padres hacen cualquier esfuerzo tiene un impacto exponencial en la vida de los niños. Así que empezamos a educar en casa, nos mudamos a Steubenville. Así que mi esposa pudo ser la formadora diaria regular, además de las cosas que el papá podía hacer. Por eso muchas parroquias se están moviendo hacia la catequesis basada en la familia. Tenemos un amigo en Steubenville, en su parroquia, cambiaron a la catequesis familiar. Si llevas a tus hijos a la formación, los padres deben ir. Si los padres no van, nadie va. Si llegas a los padres, llegas a toda la familia. Pero eso es difícil. Los adultos son un grupo difícil de alcanzar.
Pero sí, la catequesis. ¿Quién desarrolla malos hábitos en la iglesia? Adultos que no piensan que deben continuar su formación religiosa después de la confirmación. Exacto. Quiero decir, algo de lo que hablábamos hoy de camino para acá, que he encontrado desde que me hice católico, es toda la idea de la dirección espiritual. Nunca había escuchado algo así antes. Y luego, saber que hay personas que ofrecen eso. Y ya sabes, entonces, una de las bendiciones que he podido recibir es tener un director espiritual y poder ir y trabajar mi fe. Y entonces, no solo, ya sabes, misas diarias y misas dominicales y ese tipo de cosas, sino tener a alguien que individualmente me acompañe en las partes en las que quiero profundizar, en las áreas con las que he tenido dificultades y demás, realmente llevándome más lejos en el camino. Me gustaría que ustedes dos hablaran, especialmente dirigiéndose a quienes en nuestra audiencia tal vez no sean católicos, desde su experiencia sobre la diferencia en la comprensión de la conversión en sí misma, entre la comprensión protestante de lo que es la conversión y luego el resto de tu vida después de la conversión y la comprensión católica de lo que es la conversión. Así que, entre otros deberes que tengo, también dirijo el RICA para las parroquias de Steubenville. Así que cada año tengo la oportunidad de recorrer este camino con personas y algunos en los últimos años hemos tenido personas que no tienen ningún cristianismo cultural, ninguno. Nunca han oído hablar de Abraham, Moisés, el jardín del Edén, la manzana. Es decir, nada de eso. Así que cada semana es información nueva para ellos. Y eso me hace volver al punto de partida cada año. Y les digo la primera noche, este tiempo no se trata de que te pongan un sello en la frente. Que ahora soy católico es una conversión a Jesucristo. Así que sucede en varios niveles. Esto es algo que siendo pastor solía hacer. Ya saben, levanten la mano si quieren convertirse en cristianos. Así era como sucedía. Llegas al final del servicio y preguntas, ¿quién quiere convertirse en cristiano? Todos cierren los ojos, levanten la mano, veo esa mano, oramos contigo y ya está. Claro. Sigue viniendo. Quiero decir, eso era todo lo que había. Así fue como crecí. Y ver que la Iglesia Católica, nosotros, en el RICA, vamos a tomarnos un año completo para enseñarte la fe personalmente cada semana. Te dejamos hacer todas las preguntas que quieras. Partimos del supuesto de que no estás convencido cuando llegas. El objetivo de todo esto es responder preguntas. Y con el propósito de conformar nuestra mente a una visión cristiana del mundo, a la mente de Cristo. Y hay muchos momentos a lo largo del camino, pero llegando a la vigilia pascual, cuando uno entra en la iglesia, en ese momento, entra en Cristo, en la salvación, en el sentido más verdadero, y entonces se convierte en participante pleno de todo lo que Cristo tiene. Y durante muchos años en el mundo protestante existió el movimiento sensible al buscador, que consistía en hacer que el domingo fuera lo más amigable posible para los que buscan, lo más amigable posible para los no cristianos, para que quisieran volver y entonces pudieras darles el evangelio. Así que es un buen objetivo evangelizador. Pero la diferencia fundamental en la Iglesia Católica es que no, el domingo es para los convertidos. Es para los iniciados. Ahora vamos a tener todas estas otras cosas para que los no iniciados puedan entrar en ese proceso. Y me encanta eso. Por eso existe esa desconexión. A veces cuando no eres católico y vas a misa, te preguntas, ¿por qué esto no es muy amigable y evangelizador? Bueno, eso lo hicimos durante 9 meses aquí los jueves por la noche. Eso es esto. Bueno, Devin, había otra parte de eso que mencionaste cuando hablaste de la dirección espiritual y el RICA, esto llamado mistagogía. En otras palabras, no termina en Pascua, ¿verdad? Es decir, esto ¿Qué es el rica? ¿Qué es el rica? ¿O es una mala traducción? es diferente a lo que mencionabas de la antigua tradición donde cada domingo buscas a alguien que levante la mano y sea recibido en la iglesia, pero realmente ahí se detiene. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, sí. Y la conversión continua es la asunción de la comprensión católica de la iglesia. Y ahí es donde lo mencionabas. De camino puedes dar seguimiento a en él. La bendición del año litúrgico que la iglesia constantemente nos llama de nuevo a la reflexión. Sí quiero decir que cada año tenemos la oportunidad en Cuaresma y en Adviento, principalmente son esas 2 temporadas donde el objetivo es profundizar. Quiero decir, si por cualquier razón te has desviado, es una oportunidad para volver al camino. Y la iglesia te llama a retomar el camino y te llama a corregir tu vida de nuevo y prepararte para la venida de Jesús como un bebé, el El rica son las clases de catequesis. Mira, a mí me dieron clase de catequesis, pero no sabía que era como rica. No sabía que se llamaba rica. regreso de Jesús, la resurrección de Jesús de la tumba. Quiero decir, todas esas cosas. Pero si no te has desviado, si simplemente sigues siendo una buena persona, es una oportunidad para profundizar, una oportunidad para, eso es lo que decía el último Adviento, realmente profundizar, dejar que el Adviento sea Adviento y realmente poder entender esta temporada de preparación para la Navidad. Es decir, la Navidad comienza en Navidad, no termina en Navidad. El día 26 no quitamos el árbol. ¿Sabes? Quiero decir, ahora estamos en la temporada de Navidad. Así que poder prepararnos para eso y profundizar en la comprensión. Y sí, la iglesia nos da esas oportunidades cada año.
Y cuando pensamos en catequesis, mencioné antes lo que hago con mis hijos, donde leemos las escrituras antes de ir a misa. E incluso, ¿cuántos de nosotros, y lo hemos hecho muchas veces nosotros mismos, sabes? Para cuando llegas a misa, todos están tan enojados y gritando y entras por la puerta y bueno, ahora somos santos. Y ojalá que para cuando lleguemos a la paz esté con ustedes, ya hayamos caído rendido. Eso se puede decir honestamente. Pero estoy convencido de que si los padres simplemente prestaran atención al año litúrgico, al calendario litúrgico, ¿qué día es hoy? Bueno, hoy es esta fiesta, este es el evento importante, y los días santos de obligación. Solo hay que prestar atención a eso. Solo hablen de eso, aunque sea desde algún tipo de, al menos, motivación de que queremos ponerlo en práctica. Aunque no tengan ningún entendimiento, solo con el entendimiento básico que tengan. Entren a la página web y busquen un pequeño párrafo que lo explique, si simplemente hicieran eso de manera regular. Todo el Evangelio está ahí, en cada aspecto. Y cada año simplemente profundizarías más y más. Y se vuelve, creo que es la forma natural en que aprendemos, que es de manera progresiva y gradual por etapas, no todo de una vez. Y algo que Claro. hicimos con nuestros hijos y ellos eran pequeños, así que fue más fácil. Pero al no tener el trasfondo católico, al no conocer los días de los santos y las fiestas y las cosas que no nos salían de forma natural, ofrecimos un incentivo. ¿Quién recibe un pedazo extra de pastel o un postre un poco más grande o algo así por saber qué fiesta era ese día? Entonces, sí, pregunta, ¿qué día es hoy? Ella estaba ahí para darme dulces, solo para lograr que fuera el domingo. O sea, ¿qué día es hoy? Y luego, a medida que crecen, no solo qué día es hoy, sino cuál es su historia, cuál es el significado de este día. Ya sabes, danos un poco más. Y así los niños luego adquieren el hábito de, bueno, ya sabes, quieren el premio, así que investigan, pero luego eso eventualmente se internaliza en ellos y así conocen las historias. Siembra esas semillas. Vamos a leer un correo electrónico. Bejua, de Nuevo México. Escribe, mi esposa es católica de cuna, y aunque la amo profundamente, no puedo obligarme a unirme a ella en la Iglesia Católica. No es que tenga problemas con la teología católica, simplemente no quiero ser parte de una iglesia cuyos miembros, al menos en mi experiencia, no saben en qué creen y no viven como verdaderos cristianos. Es una mala comprensión de la religión cristiana. Que sucede, pero es una mala comprensión de la religión cristiana. A ver qué le responde. ¿Hay algo que me estoy perdiendo aquí? ¿Qué opinas? Quiero decir, él está señalando algo que los de fuera suelen notar. Una de las cosas que ser pastor te brinda es la oportunidad de darte cuenta de que hay muchas personas pecadoras en todas partes. Vimos de Muy primera cierto. mano algunas cosas realmente, diré, malvadas. Divisiones en la iglesia, disensiones, personas que no viven vida según el Evangelio, ni semejantes a Cristo de ninguna manera, forma o aspecto. Y una de las cosas que al comenzar el estudio y la búsqueda, uno investiga sobre la Inquisición, las cruzadas y sobre cuestiones católicas modernas, llegué a la conclusión de que hay personas infieles en todas partes. Los católicos no tienen el monopolio de la gente infiel. Y eso que puedo hacer una de dos cosas Claro, es cierto. al mirar a la iglesia católica. Puedo fijarme en las personas infieles. Puedo fijarme en las personas fieles. ¿Hay alguien que lo esté haciendo bien? Para mi sorpresa, muchas personas. El Papa lo estaba haciendo bien. No solo los santos, sino también muchas personas comunes que nunca serán llamadas santos, están viviendo vidas vibrantes para Cristo. Y aquí está la diferencia fundamental entre la Iglesia Católica y las iglesias protestantes. La Iglesia Católica mantiene a todos. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Aquí está este grupo. Nos propusimos restaurar la verdad. Ahora nos volvimos infieles, así que se separaron. Este grupo ahora se propuso simplemente restaurar la verdad. Ellos se volvieron infieles. Este grupo se separó. Así que ¿Ves? el protestantismo en general es una historia de separación. Bueno, la gente santa se separa, así que a los que no son santos ¿Ves? La gente santa, la gente que la tiene clara, la gente que la ve, se separa. los eliminas. Deshazte de ellos. Deshazte de ellos. La iglesia católica no es así. Es como tu familia y la mía. Tienes a la tía molesta, tienes al tío borracho, tienes a la abuela piadosa, tienes a todos. Así que cuando se reúnen para Navidad o Acción de Gracias, todos están aquí, son familia, realmente no podemos deshacernos de ellos. Ese es el cuerpo de Cristo. Y entonces, la desventaja es que sí, tienes a muchas personas que, bajo el nombre de católicos, no son tan piadosas o santas como te gustaría que fueran. Claro. Creo que deberíamos tener cuidado de no presumir que somos tan piadosos como deberíamos ser. Bueno, e incluso Jesús nos dijo, si deseas seguirme, vas a tener una batalla espiritual en tus manos. Y entonces eso es. No, si acaso quiero decir, los católicos van a tener una guerra aún mayor, tal vez, si están tratando de seguir a Cristo. Y todas las parábolas, el trigo y la cizaña, los peces y las botas y toda la basura.
Eso en la iglesia, todo esto está presente al mismo tiempo. Y encontraríamos protestantes que dicen, no puedo estar en esa iglesia, no soy lo suficientemente santo. Tuvimos una familia que no encontró ningún lugar, así que dijeron, nos quedamos en casa. Bien. No sé si esa es la respuesta. Así que Fíjate vos, no quería cortar la respuesta, pero esto es muy típico. Pero el problema con este muchacho que le escribió ese mensaje, ese mail para que le pregunten a este matrimonio, el problema es el enfoque de su pregunta. ¿Por qué? Porque muchos tropiezan con esta pregunta. O sea, decir que no querés ser católico porque hay católicos que no conocen su fe, que ese era el argumento que plantea este hombre que no quería ser católico como su esposa. Decir que no quería ser católico porque hay muchos católicos que no conocen su fe es como decir que no querés ir al médico porque hay pacientes que no tienen ni idea de medicina. ¿Ves? Entonces, la pregunta central no es si los católicos conocen o no su fe, no, sino que la pregunta ¿es la fe católica la verdadera? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Pero fíjate vos que nuevamente está el gen está el gen este divisivo que empodera personas y es uno el que determina, ahora sí encontramos. Entonces se terminan dividiendo, porque ya mi congregación en la que estaba ya no es tan santa como yo, por lo tanto me armo mi propia congregación. Entonces la pregunta no es, ¿la gente conoce la fe católica? No. Por lo tanto, la fe católica es falsa. No. La pregunta ¿es verdadera la fe católica, sí o no? La pregunta ¿fundó Cristo una iglesia, sí o no? ¿Es la iglesia católica la verdadera? ¿Sí o no? Todo se reduce en preguntas mucho más sencillas si los otros conocen o no su fe. Porque así eso te da libertad para hacer cualquier cosa. Entonces, entonces, que haya personas que ignoramos cosas dentro de la iglesia no significa que la iglesia católica sea falsa. Yo no sabía lo que era el RICA. No lo sabía. Ahora, ¿por eso la iglesia católica es falsa? Que yo sea ignorante no significa que la iglesia católica sea falsa, ¿ves? ¿Te das cuenta? El que se aleja de la verdad porque algunos no viven o no conocen la fe católica, están poniendo su propia fe en la gente y no en Cristo. ¿Ves el error? El error del protestante es que pone la fe en la gente y no en Cristo, queriendo decir lo contrario. En realidad, ciegamente no se dan cuenta que están poniendo su fe en hombres. ¿En quién primeramente? En yo, que puedo determinar cuál es la verdad y cuál no. ¿Ves? Te dicen, no, ustedes siguen a hombres, son papistas. Pero en realidad no se dan cuenta que ellos mismos tropiezan en lo que se están queriendo alejar. ¿Ves? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces no. Entonces no es esa la pregunta que hay que hacerse. No, no. No hay que ser como los que abandonan a Jesús porque uno de los discípulos lo traicionó. No, no, no. La ignorancia de muchos católicos no anulan la legitimidad o la verdad de la iglesia. No, sino que al contrario, te da más razones para que entres y que vos seas una herramienta más para que otros conozcan la fe verdadera. ¿Ves? Vamos a ir. que tuve que tomar una decisión en algún momento. Sentí que era una decisión consciente que es posible, hay evidencia en la Iglesia Católica de personas santas que están viviendo bien. Y bien, voy a fijarme en esas Sí, personas. sí las Y hay. cuando empiezas a mirar a esas personas, es algo fuera de serie. Especialmente los milagros pentecostales, todas esas cosas. Quiero decir, nada parecido a lo que nosotros tuvimos. Es asombroso. Todo católico dice en cada misa, Señor, no soy digno de recibirte. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos Amén. reconocemos que todo es obra de Ahí me sale el pentecostal, ¿eh? Ahí me sale el amén. Jesucristo y de su gracia. Y cada uno de nosotros la necesita. Con el mea culpa, sí. Y eso es, sí, es una tradición de Calvary, sí. Así que pienso en otros con quienes he conversado y a este caballero le digo que estoy de acuerdo. Hay muchos que no viven como deberían. Y cuando entré a la iglesia, juré que no sería uno de ellos. Así que, si no conoces a nadie, llámame y podemos hablar. Aquí, hay uno.
¿Tienes otro correo electrónico? Este viene Jake, de Toronto. Supongo que soy un poco agnóstico, pero sigo topándome con católicos en el trabajo y no puedo evitar la sensación de que ellos tienen algo. No. Hmm. ¿Cómo puedo saber si lo que los católicos creen es verdad o no? Muy buena pregunta. Puedo. Creo. ¿Qué es? Empezar y simplemente decir, quiero decir, para mí saber eso, esa paz dentro de ti. Quiero decir, supongo que incluso los agnósticos que supongo que no tienen esa paz interior, quiero decir, tal vez nunca han experimentado la paz interior que solo el Señor puede dar. Y entonces, ya sabes, hay algo que falta, sabes, nunca te has sentido completamente pleno o satisfecho o completo o como quieras describirlo. Pero tener eso llenando tu alma, ¿sabes? Es cuando sabes que tienes la paz de Cristo y la iglesia ofrece. Eso de... Yo no estoy de acuerdo mucho con eso. Yo no estoy muy de acuerdo con esa respuesta. No que no esté de acuerdo, sino que no estoy muy de acuerdo con esa respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad no va a depender si yo siento paz o no. Ahora bien, ¿Cristo da paz? Sí. Pero no significa de que si yo siento paz, por lo tanto, estoy en el lugar indicado. No, no, no. ¿Que lo va a incluir? Lo va a incluir. ¿Va a incluir la paz? Va a incluir la paz. Va a incluir la paz. Pero no va a ser solo la paz. No. Uno cuando llega a casa siente, experimenta un descanso en la tormenta, un descanso en la dificultad, experimenta muchas gracias que da Dios. Ahora, es peligroso decir que uno siente paz, por lo tanto es verdad. No, no. Santo Tomás va a decir que la fe es un asentimiento de la inteligencia a la verdad de Dios, obviamente, por la gracia dada de Él. Ahora, la paz interior puede ser un fruto de la gracia. Claro que sí. La paz interior puede ser un fruto de la gracia. Claro que sí. Pero no es un criterio suficiente ni definitivo para determinar si algo es verdadero o no. ¿Se entiende? Muchos van a decir haber sentido paz al unirse a sectas. Claro, venían con un caos en sus vidas, dificultades, depresión y demás, y entran a una secta y pueden haber sentido paz, pueden haber sentido paz. Sí, sí. Hay gente que entra al budismo y siente paz. Ahora, ahora, ¿eso prueba de que lo que eligieron es verdad? No, no lo prueba, no lo prueba. Por eso el criterio de la paz interior por sí solo es muy subjetivo, muy subjetivo, muy subjetivo. El cristianismo no ofrece a la persona, no ofrece a la persona una verdad que está parada, que está solidificada sobre la paz. No, no. El cristianismo ofrece a la persona una fe fundada sobre hechos objetivos. Fíjate vos, ¿esos hechos objetivos van a traer paz? Amén, claro que sí. Pero el cristianismo está basado en Cristo, en la resurrección de Cristo, en la iglesia que él fundó, en los sacramentos. Fíjate vos, y tenés el caso de los sacramentos, que son clave. ¿Por qué? Porque los sacramentos son signos visibles de una gracia invisible. Signos objetivos, cuando digo signos no estoy diciendo algo efímero, ¿no? Es algo concreto de una gracia que es invisible, que se recibe en ese momento, materialmente, objetivamente, concretamente. Por eso, sentir paz no implica que la Iglesia Católica sea la verdadera. No, 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 no. Algunos se convierten al catolicismo y no sienten la paz de inmediato. No. Pero comprendieron que es la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces implica luchar con el pecado, dejar falsas doctrinas, cargar con la cruz,
perder cosas, renunciar a cosas. Lo dijo Jesús, no he venido a traer paz, sino en muchos casos vino a traer espada. Esto lo pueden ver en Mateo 10, después del Sermón del Monte. Por eso, el protestante que se convierte porque sintió paz, corre el riesgo de volver a irse cuando ya no sienta paz. ¿Ves? Si yo no siento paz, ¿dejo? No. No. O cuando me encuentre con realidades difíciles de enfrentar, ¿dejo? No. No. Porque la verdad trasciende la paz. Implica en muchos casos una paz inmediata, sí, pero a veces una paz en el transcurso o pos. O pos. Entonces, una fe firme se edifica siempre sobre la roca y no sobre una arena emocional. No, 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 no. Fíjate vos que recién hablábamos del Evangelio de Mateo. Mateo, en el Evangelio de Mateo, al final del Sermón del Monte, en Mateo 7, lo habla muy claramente y dice, el que oye estas palabras, el que oye mis palabras y las pone en práctica, es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ves? El que oye y las hace. No es que el que siente la paz, el que oye y las hace, edificó su casa sobre la roca. ¿Ves? Si uno se convierte por emociones, entonces cuando vengan las crisis o las dudas o las persecuciones, bueno, se desmorona esa fe. ¿Ves? Entonces, el que se convierte por la verdad y por amor a la verdad, a pesar de los malos ejemplos, a pesar de muchas veces no sentir esa paz, puede incluso muchas veces pasar por, como dijo un santo, pasar incluso por las noches más oscuras del alma, por dudas interiores, por persecuciones, por blasfemias que le hacen a uno, etcétera, 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 y puede seguir firme ahí. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Bueno, lo correcto es convertirse al catolicismo porque es la iglesia fundada por Cristo, porque es la única con sucesión apostólica visible, porque es la única que puede dar sacramentos instituidos por Cristo, porque ha conservado la fe íntegra durante 2000 años, porque sus enseñanzas no se basan en lo que el Espíritu Santo frescamente, entre comillas, le da a un pastor el día lunes. No, no, no. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, convertirse al catolicismo solo por sentir paz es como, no sé, como que te casaste con alguien solo porque te hizo reír. Es decir, está divertidísimo, pero es insuficiente. Está buenísimo que la persona que tenemos al lado sea divertida, está buenísimo, pero no es solo eso, ¿ves? ¿Por qué? Porque la verdad no es el sentimiento, sino que la verdad es el fundamento de la conversión, ¿ves? Seguimos. Muchas maneras. Y así como cada uno de nosotros es diferente y cada uno experimenta las cosas de manera distinta, la Iglesia, en su belleza y gloria, nos permite experimentar las cosas de manera diferente. Quiero decir, tenemos oraciones maravillosas en la Iglesia. Las personas que llegan antes de las misas y solo rezan, y eso es todo lo que hacen, y que Dios bendiga a esas personas. Y luego están las personas que realmente pueden salir y hacer el trabajo y salir al campo de misión. Y tenemos a las hermanas, y tenemos a los sacerdotes y a los monjes. Hay tantas maneras en las que el Señor puede usarte. Así que yo diría, eso es la enfermedad. Y con eso, una de las cosas que me encanta de ser católico y que es una gran parte de mi camino es eso. Cada pregunta ya ha sido formulada. Ya ha habido grandes pensadores que han luchado Eso es fantástico. No tenés que andar descubriendo América todos los días. Ya está, ya lo resolvió la iglesia antes que vos, man. No sos el iluminado. No, 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 ya está resuelto. Vos tranquilo, vos hacés lo que tenés que hacer tranqui. Eso es hermosísimo. con esto. No desde una perspectiva ya católica, sino desde el punto de vista de ¿es esto verdad? No menos importante, creo yo, es Agustín, quien tuvo que luchar, tuvo que llegar a un punto de estar intelectualmente convencido. Perdón. Y añado esto, ahí sí tenés paz, ¿ves? Porque la inteligencia descansa en la verdad. Ahí sí tenés paz. Ahí sí te lo creo. Cuando decís, no tengo que estar descubriendo la doctrina
porque me leí un libro en el idioma mandarín, me leí un libro en el quichua, me leí el libro en el arameo antiguo, por lo tanto ya descubrí lo que a otro se le pasó. No, 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 ¿ves? Entonces ahí sí encontrás la paz de la inteligencia que descansa y reposa en la verdad. Eso es hermosísimo. Eso sí, no hay dudas. de que Dios era plausible. Así que esto es siglo IV punto, y el mayor teólogo de la iglesia, el más grande escritor en latín, y no se convirtió hasta tarde en la vida y amaba a las mujeres, amaba todas esas cosas. Era un hombre de sangre caliente en todo el sentido de la palabra. Y por eso tenía preguntas profundas. Así que un agnóstico no es alguien que rechaza a Dios, sino que es no lo sé. Entonces, en parte no Claro. hay una respuesta corta, pero parte de la respuesta es investiga. Haz las preguntas. Existe una maravillosa tradición filosófica y teológica que ofrece formas sistemáticas y concretas Exacto. de hacer las preguntas y obtener respuestas. En algún momento se llega a la decisión de la fe y ahí está el acto de confiar el propio corazón a Cristo. Pero hay mucha información que se puede aprender en el camino. Una de las cosas que siempre me frustraba de los mormones era que venían a tocar la puerta, hablábamos, y en cuanto llegábamos a algo crítico, a una evaluación crítica, a una conclusión lógica, se retiraban. Solo decían que orara, que buscara el ardor en el pecho. Y siempre se detenían antes de Busca el ardor en el pecho. Está buenísimo. realmente enfrentarse a la naturaleza lógica De los creadores de Lee la Biblia. ¿A qué iglesia voy? Lee la Biblia. No, pero yo quiero saber cuál es la iglesia a la que tengo que ir. Lee la Biblia. Llega, tenés que sentir un ardor en el pecho. la pregunta. La Iglesia Católica no le teme a eso, pero uno necesita ¿Sabes? Entrar en ese proceso, que es la Para que ahí le cambió la voz, ¿eh? Eso es un error de. No es que le cambió la voz al hermano, sino que eso es un error del doblaje. belleza del RCA. Le da a la gente la oportunidad de hacer preguntas, de ser introducidos a la lectura, de estar con personas Ustedes quédense en el mensaje, hagan de cuenta que no lo están viendo. que lo viven. Eso. ¿Está esto cambiando tu vida? Quiero asegurarme de que abordemos otro tema. Has estado en la iglesia 5 años y has pasado por eso. Abordemos el tema de nuestra bendita madre, por ejemplo. Claro, anda al médico, si te ardor en el corazón, ojo, ten En cuidado. otras palabras, mucha gente fuera de la iglesia tiene ciertas ideas sobre lo que los católicos creen acerca de María. Y probablemente compartiste algunas de esas ideas mucho antes, luchas en tu camino. Ahora, 5 años después, ¿ha habido un proceso de conversión para ambos en relación con nuestra bendita Virgen Madre? De hecho, justo la semana pasada en el RCA hablamos sobre María y antes compartí la visión de María desde el punto de vista protestante pentecostal en mi proceso. A menudo digo que en nuestro camino hubo, en retrospectiva, esos pequeños momentos marianos a lo largo del trayecto. Así que esta visión de este hombre fue lo que me impulsó a estudiar. Íbamos manejando por todo el país. No recuerdo en qué estado estábamos. Había una estatua gigante de María, de unos 12 metros, en medio de la nada, y mi hija la vio desde la carretera. Todavía no éramos católicos, así que le preguntamos, ¿cómo supiste que era María? Ella dijo, es María. Y nosotros no teníamos estatuas y todos nos tomamos una foto frente a ella. Y el día en que nos convertimos en católicos fue el 12 de diciembre, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero como hay tanto Wow. que aprender cuando te haces católico, no teníamos idea de que eso tenía algo Es impresionante lo que hay que aprender. Impresionante. que ver con María. Esos niños pequeños se acercaban diciendo, la fiesta de Nuestra Señora es genial. Estábamos como, ¿por qué? Semanas después nos dimos cuenta, es otro nombre para María. Tiene demasiados nombres. Y entonces, el papel de María es llevarnos a Jesús. Ella nunca es el fin. Mm, Y veo eso en retrospectiva. Y creo que eso ha continuado a medida que empezamos a entrar a la iglesia y vivir la vida, los días festivos de María. Podemos asistir a misa y llevar eso a la vida cotidiana de nuestra familia. Aquí hay un correo electrónico de Shane de Minnesota. Entonces, si Drake y Crystal no tuvieron muchos católicos tocando su puerta para evangelizarlos, ¿de qué maneras podemos nosotros, los católicos, acercarnos mejor para compartir la plenitud de la verdad con nuestros hermanos y hermanas no católicos? creo que compartes con todos quienes te rodean. Así que depende. Quiero decir, si vives en un vecindario muy unido, comparte con tus vecinos y deja que vean la belleza de tu fe católica en tu vida. ¿Qué tal si vamos con nuestros vecinos de enfrente? Está bien, sal a caminar. Teníamos unos vecinos que vivían al otro lado de la calle, aquí en Steubenville, y el esposo es ministro protestante. Y estamos en un vecindario muy católico. Y entonces están a una distancia caminable de la universidad. Sí, pero estamos como a media milla de distancia, así que estamos realmente cerca.
Y entonces éramos 3 o 4 mamás del vecindario que salíamos a caminar. Y el resto de nosotras éramos católicas, excepto esta una mamá. Pero todas éramos buenas vecinas, así que salíamos a caminar y esta mamá protestante simplemente lo pasaba muy mal porque ella no entendía. Ella había crecido con la misma filosofía con la que yo crecí, que los católicos no están ahí afuera acercándose y evangelizando y esas cosas. Así que ella salía a caminar con nosotras y todas éramos vibrantes, llenas de vida, compartiendo nuestra fe y evangelizando. Y ella simplemente se reía y pensaba, esto es raro, viniendo de las católicas. Tendrías una amiga que le advertiría, no lo hagas, es solo una artimaña. Solo te están engañando. No caigas en eso. Sí, pero era legítimo. Así que evangeliza a quienes te rodean. Si tus hijos están en una escuela pública o en una escuela cristiana, no en una escuela católica, conoce a esas personas y deja que vean quién eres. No tengas miedo de tu fe. No la escondas. Sabes, si hay un día de precepto, ve a la misa de precepto. Si llegas tarde a la escuela, llegas tarde a la escuela, hazle saber a la gente que eso es lo que te define. Y de esa manera la gente realmente puede conocer su fe. Y sí, con eso, simplemente habla de lo que está pasando. El otro día me estaba cortando el pelo y voy a ir a dar una charla en un campamento en Australia. Y me invitaron. Nos van a volar hasta allá también a mi esposa. Así que, al contar la historia, dije, el Señor, Dios nos bendijo totalmente con el regalo de llevarnos a Australia. Simplemente contar la historia de la vida tal como se vive y buscar esas oportunidades. Para alguien que dice, oh, eso es interesante. No necesariamente tiene que ser en una tarima, en una escaína, o metiéndole un folleto en la cara a alguien, sino compartir la experiencia vivida. Dios nos da todo tipo de oportunidades para que nosotros estemos escuchando. Calle. Francisco de Sales habla sobre escuchar esas inspiraciones y cómo seguirlas. Escuchen, gracias a ambos. Y han dicho muchas cosas desafiantes para algunas personas. Quiero decir, solo lo que hacen los domingos por la mañana suena como un reto maravilloso. Es más fácil comenzar eso cuando tus hijos son pequeños y desarrollar una tradición dentro de la familia que coincida con las tradiciones de la iglesia, traer las tradiciones litúrgicas al hogar y ayudar a catequizar a nuestra familia. Así que gracias a ambos por acompañarnos nuevamente. Impresionante, impresionante, impresionante. Si te gustó este testimonio, no te olvides darle like, suscribirte y compartir. Así podemos llegar a más. Y si querés ayudarnos con nuestros apostolados, en el comentario fijado del chat o abajo en la descripción del video o en el comentario o en el código QR del otro lado, tenés ahí para ayudarnos vía PayPal. Todos los que nos ayudan, de verdad, muchas gracias. Y si no se puede, no pasa nada, nos pueden tener en sus oraciones. Así que de verdad, muchas gracias. Y a los que se quieren hacer Patreon, pueden buscar en Patreon La Verdad es Católica, que va a haber más material, no como este, sino que va a haber material exclusivo, testimonios largos de 2 o 3 horas muy buenos, que va a ser material exclusivo para los Patreon. Así que muchas, muchas, muchas gracias a todos y Dios los bendiga mucho. Hermanos, vengan, vamos a